Buenos días. Buenos días, Brigitte. ¿Cómo estás? Bien, Ay, me alegra muchísimo. Bien, vamos a iniciar ya. Eh, Ahí está. Wow. ¿Qué pasó? Ahora sí. Dice, buenos días con todos los niños del cuarto grado. Ya les doy la bienvenida a esta semana 28, día 2, con el tema Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad, ya en el área de ciencia y tecnología. Y está dirigido a ustedes, niños del cuarto grado, ¿no? También ya podemos saludar a otros niños de cuarto grado que están visitando el canal y agradecerles, ¿no?, sus comentarios. Siempre estamos para mejorar. La actividad, Brigitte, si nos ayudas con la actividad, por favor. ya mis. La actividad, la importancia de las plantas en los ecosistemas. Gracias, Brigitte. Leonardo, nuestra meta, ¿nos ayudarías, Leonardo? Leo, ¿está por ahí? Gracias, Leonardo. Se te escucha un poco lejos. Nuestra meta es investigar. No nos olvidemos eso. Nuestra meta es investigar, ¿ya? La importancia para las plantas, dice, la importancia de las plantas en los ecosistemas, ¿ya? Y la vida en nuestro planeta. Entonces, ahora vamos a ver eso. Dice, pregunta de investigación. Siempre nosotros vamos a iniciar con la pregunta de investigación, ¿ya? Entonces, tenemos dos preguntas de investigación. Ya, entonces, pedimos. Fiorella, si nos ayudas con la primera pregunta de investigación. ¿Por qué son importantes las plantas para el ecosistema? Gracias. ¿Por qué son importantes las plantas para el ecosistema? Y Christopher, a ver si nos ayudas con la otra pregunta de investigación. ¿Está conectando Christopher? ¿Le vi? Bien. Mientras Christopher se conecta, entonces, Brigitte, a ver si nos vuelves a ayudar con esta pregunta, ¿ya? ¿Por qué son importantes las plantas para todos los seres vivos? Así es, ¿no? No solamente las plantas para el ecosistema, sino también para nosotros los seres vivos. Entonces, vamos a responder estas dos preguntas, ¿ya? Pido que respondamos. Recuerda que la hipótesis es nuestro saber previo, lo que nosotros sabemos, y luego al final estamos dando, después de nuestra investigación, una respuesta mucho más elaborada, ¿no?, más científica. Entonces, Christopher ha levantado la mano y Christopher, te pediría a ver qué opines, por qué son importantes las plantas para el ecosistema. Porque las plantas, cuando dejan de vivir y mueren, Porque si dejan de vivir, así dices, ¿no? O dejan de existir. los nutrientes vuelven al suelo. Las otras plantas se alimentan de estos nutrientes. Dejan de vivir, se vuelven orgánicos. ¿Está bien esta palabra? ¿Está bien? Abono mejor. Se vuelven orgánico. O si no, humus también puede Ya, ser. se vuelven humus, ya está. Ya, esa es tu opinión, vamos. Claro, porque la lombriz se lo come. Se vuelven humus enriqueciendo al suelo. ¿Está bien así? Sí. Ya está. Muy bien. Y eso es vida para las demás plantas, ¿no? Sí. Enriqueciendo al suelo. Muy bien. Entonces, ese es enriqueciendo al suelo, ¿no?
Ahora sí, tenemos la siguiente pregunta de investigación también. Ya dice, ¿por qué son importantes las plantas para los seres vivos? Y hay 2 personas participantes. A ver, Brigitte, porque Christopher ya participaste. Dice, yo creo que las plantas son importantes para todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque nos dan muchos beneficios. Ya está, porque dan beneficios. ¿Cómo qué beneficios sería hija? Como el oxígeno. Beneficios como el oxígeno. La alimentación. Ya, como 2 puntos debemos poner después de cómo, ¿no es cierto? Sí. Oxígeno, coma, alimentación. Medicina. Muy bien. Alimentación. Ahí lo completan ustedes. Medicina. ¿Qué más, hija? Medicina. ¿Etcétera? Sí, Miss. Ya está. Ya, hija. A ver, Christopher, ¿qué le añadirías ahí? He visto que has levantado la mano. Porque aparte del oxígeno y la medicina, también nos brindan alimentos. Acá dice, Brigitte sí dijo alimentación. ¿Algo más que quieras añadir? Brigitte dijo, porque dan beneficios como oxígeno, alimentación, medicina. ¿Algo más que tú quieras añadir para borrar el etcétera? Fiorella, ¿quieras añadir algo más a Ya, Fiorella, dinos, hija. Mis combustible y fibra. Ah, muy bien, ya está. Entonces vamos a añadir eso. Miss, también puede ser abrigo. Muy bien. Miss, también puede ser madera. Así es. Sirve de combustible. ¿Ves? Con las ideas de todos está mucho mejor nuestra pregunta, ¿no? Combustible, nos dijo fibra, madera, ¿no es cierto? Fibra, madera, ¿no es cierto? Ya está. Entonces ahora vamos a ver eso, qué más podemos mejorar con nuestra lectura de investigación, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Gracias por su participación. Nuestro plan de investigación, ¿qué haremos primero? Fiorella, ¿qué haremos primero? ¿Alguien quiere responder? Christopher, ¿qué haremos primero? Primero, realizar nuestra hipótesis. Así es. Realizar la pregunta de investigación y la hipótesis, ¿ya? Porque es importante, porque no habría hipótesis si no habría pregunta. ¿No te parece? Cierto. Así es. Entonces mejor primero la pregunta de investigación. Ahí ponemos pregunta de ¿ya? Y ahí lo dejamos. Ustedes completan investigación e hipótesis, ¿no es cierto? Ahí está. Luego de que hemos hecho nuestra hipótesis, ¿pero qué haré luego? 2 participantes. A ver, Brigitte. Sí. Buscar información confiable y Muy científica. bien, así es. Buscar, luego voy a buscar una información confiable, ¿no es cierto? Buscar información confiable. Entonces busco mi información, leo lo que he investigado, ¿ya? Y cuando ya he leído, me he empapado, he revisado varias informaciones, entonces, ¿qué hago luego? Respondo a mi pregunta. Ajá, muy bien, Fiorella, pero ¿de qué manera respondes tu pregunta? De manera científicamente. Así es. Entonces, ¿qué haré después? Respondo científicamente, ¿no? Y luego puedo comparar mi respuesta inicial con mi respuesta final.
Siempre hay una variación, algo que mejorar. Ahí está. Esta vez se está portando mucho mejor la computadora, ¿no? Sí, Miss. Ahí está. Entonces tenemos acá el material 1, es de recursos de Aprendo en Casa, Verde es Lindo, la lectura que vamos a leer. El material 2 yo te invito a que tú puedas buscar en internet o un libro de casa, así es, puedes utilizar un diccionario, enciclopedia. Entonces esto de acá yo te lo dejo a libertad, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ahí está, leemos. Christopher nos ayuda en la primera parte. El día de ayer sus compañeros quisieron participar en la lectura. Yo voy resaltando y me vas guiando con la lectura, ¿sí? Sí, Miss. ¿Sabes que un árbol es como un gran edificio de departamentos donde viven muchos inquilinos? Ahí está. ¿Quién sabe eso? ¿Tú sabes, Christopher, que el árbol se le puede comparar con un departamento? Sí, Miss, porque hay muchos animales que viven en el árbol. Así es, como muy por parecido. ejemplo pueden vivir ardillas, pájaros, carpinteros y otros más. Así es. Continuamos, Christopher. Hace años se realizó un conteo de seres que habitaban en un árbol de encino. Se descubrió que sobre él vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos, todos en un solo árbol. Excelente, qué interesante, ¿no? Mira, en un solo árbol, 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos. Interesante. Gracias, Christopher, eso me gustó. Ahora sí, a ver, Fiorella, el siguiente párrafo. Fiorella, no te escuchamos por alguna razón. Lo importante que es el árbol para los seres vivos que viven en él es incluso más importante que el edificio para las personas, porque además de ser un refugio, partes de él pueden servir de alimento. Así es. No solamente, dice en el árbol, para el animal o para las especies sirven de refugio, sino también de alimento, ¿no es cierto? Hay dos cosas importantes. Mira, la cantidad de especies que vive un árbol, ¿ya? De insectos, mariposas, y que no solamente les sirve de refugio, nos está diciendo, sino que también les sirve de alimento para otras especies. Ahora sí, Brigitte, continuamos con con la lectura. ¿Qué pasaría con los inquilinos que si se quemara el edificio, si lo derrumbaran o si algún elemento tóxico perjudicara el vivir en ese edificio, que se quedarían sin casa y sin un refugio, no podrían vivir? Eso mismo y mucho más ocurre en los habitan el árbol, aves, mariposas, insectos, etc. Gracias. ¿Qué pasaría si no es un... Hasta ahí nomás, mi reina, hasta ahí resalté. Bien, eso es cierto, ¿no? ¿Qué pasaría con los inquilinos si quemáramos el edificio? ¿Qué pasaría si un edificio es quemado por ejemplo, en una ciudad? Christopher. Ya no podrían vivir. ¿Ya? Christopher, levantaste la mano. Ni si se quema un edificio, varios habitantes perderían su hogar. Así es. Y tendrían que emigrar a otros lugares. Así es. ¿No es cierto? Se perjudica. Pero no necesariamente de repente se tengan que mudar, pero de repente se quedan atrapados en ese edificio y ¿qué les pasa? Mueren, ¿no? O de repente el calor, las llamas le alcanzan y no se puede salvar y muere, ¿ves? ¿Te das cuenta lo importante que es? Entonces, esta comparación ya con la vida, hace poquito nomás en Cusco hubo un gran incendio forestal, ¿no es cierto? Entonces, si nos ponemos a pensar,
y decimos, ¿no? ¿Cuánta pérdida de seres vivos estaremos teniendo en ese gran incendio forestal, ¿no? Entonces ahora vamos a ver eso, ¿no? Mira lo que dice, ¿no? Es un elemento tóxico. El hecho de que se queme, ya las llamas de fuego son un elemento tóxico. Se quedan sin casa, sin refugio donde vivir. Y es muy probable, dado que los animales dependen mucho del hábitat, depende de lo que nosotros conservemos, entonces ellos dependen de eso, y si nosotros le quitamos, provocamos ese incendio, estamos quitándoles su refugio, quitándoles la vida, ¿no es cierto? Dice, eso mismo ocurre con el hábitat, ¿no? Con las aves, las mariposas y los insectos. La pregunta siguiente sería, ¿qué pasaría si no es uno, sino decenas, cientos, miles de árboles que se queman o se cortan? ¿Ya? Ahí está. ¿Qué pasaría si no es uno, sino miles de árboles? ¿Qué pasaría? Dime, Christopher. Lo que pasaría sería que muchos animales morirían. Así es. Perderían su hábitat. ¿Y no estarían alterando el ecosistema? Sí, Miss, también alterando el ecosistema. Así es. El ecosistema necesita de los árboles. Necesita de los árboles. Ya que ellos brindan oxígeno. Muy bien, entonces vamos a continuar. Yo continúo, ¿ya? Dice, podemos afirmar entonces que las plantas y entre ellas los árboles son importantes para el ecosistema y por lo tanto son importantes para que podamos vivir sobre la tierra, porque si son depredados, nosotros nos quedaremos sin oxígeno, porque son las plantas las que nos proporcionan, ¿no? Qué interesante. Al final, el hombre no se da cuenta de que es él mismo quien está destruyendo su propio hogar, porque nosotros dependemos de las plantas, dependemos del oxígeno que nos dan ellas. Ahora vamos a ver, ¿ya? ¿Qué otros aspectos hacen que la planta sea importante aparte del oxígeno? ¿Sí? Entonces vamos a ver, acá está el oxígeno, que esto es algo importante, ¿ya? Christopher, dinos, hijo. Las plantas, frutas. Bien, vamos a continuar. Christopher levantó la mano, pero por alguna razón no ha hablado. A ver, David, creo que estás acá. A ver, ¿nos ayudas a leer, David? Lo que estoy subrayando de acá. ¿Qué es el ecosistema? ¿Qué es el ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de la organizamos de una comunidad y su entorno. Observa el dibujo Vamos a ubicar primero el entorno del ecosistema. Este está formado por el suelo, el agua, la luz solar. Ahora imaginémoslo rodeando de la atmósfera, donde soplan los vientos, rodan las nubes que traen la lluvia y todos aún determinada. Así es. Gracias, David. El ecosistema es un conjunto de organismos de una comunidad o de su entorno, ¿no? Por ejemplo, esta parte de acá ya es un ecosistema. Hay tamaños de ecosistemas, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande. Nosotros tenemos un hermoso ecosistema cerca de nuestro colegio, que es los pantanos o los humedales de Ventanilla, ¿no es cierto? Ese es un ecosistema. Esos humedales de Ventanilla son tan importantes ¿para quién? Para las aves migratorias que están viajando hacia el sur, hacia Chile. Entonces, Christopher, ¿qué nos quieres decir? Hay varios tipos de ecosistemas, desde el más grande hasta el más pequeño. Así es. Desde el más grande, el bosque del Amazonas, hasta el más pequeño puede ser un acuario donde vive un pececito. Así es, así es. Entonces, el ecosistema es un conjunto de seres que viven, conjunto de organismos, ya que viven
puede ser pequeña o gran comunidad, ¿no? Y en su entorno viven muchos seres vivos, no solamente uno, desde plantas, pueden ser personas y también animales, ¿no? Entonces el mismo ambiente. Ahora dice, vamos a observar este dibujo. Dice, al entorno, dice, vamos a ubicar primero el entorno del ecosistema. Dice, ¿no? Está formado por el suelo. Acá está el suelo, este es un ecosistema también. ¿Qué más? La luz del sol, las nubes. ¿Qué más? El agua. Las montañas y los árboles. Muy bien, montañas, árboles. Y dentro de los árboles todos los seres que viven en ella. ¿Ya? Ahí está. Eso se llama ecosistema. ¿Sí? Entonces, todas ellas, las nubes, los vientos, las lluvias, todas son parte de un ecosistema. Ahora bien, ¿qué más dice? La temperatura también, ¿no? La temperatura también es parte del ecosistema y depende del lugar donde estemos, ¿ya? Ellas van a cambiar, ¿qué cosa? Su temperatura. También la hora, el día y el lugar. Ya hemos hablado bastante del uso horario, ¿no? Que no todo lugar o no en todos los países del planeta estamos en un solo horario. Entonces, eso también es importante, ¿no? Y de eso depende también nuestro ecosistema, así es. Entonces, dice, pues bien, todos los elementos que conforman en el entorno se les llama componente abiótico del ecosistema. Así lo vamos a llamar. Ubiquemos ahora a los organismos de la comunidad. En la imagen puedes ver a plantas que viven tanto en el suelo como en el agua. Eso es cierto, hay plantas en el agua y también hay en el suelo. ¿Está bien eso? Sí, ¿no es cierto? Las plantas que viven en el agua, como por ejemplo el yuyo, las algas y otras más. Las que viven en el suelo, como los árboles, las plantas, el mango, hay muchas. Así es. Muy bien, Christopher. Entonces, ahora imaginemos también presente a los insectos que viven en el árbol, a los conejos, a los zorros, a las serpientes, etc. El agua también, ¿no es cierto?, que viven los peces y otros animales acuáticos. Por último, imaginemos a los pequeños hongos que están por ahí presentes y otros seres microscópicos. Cuando dice seres microscópicos, Christopher, ¿qué se refiere? Significa que solamente se pueden ver con un microscopio. Así es, se pueden ver con un microscopio, eso es cierto. Entonces, todos ellos están presentes en el suelo y en el agua. Todos estos conforman la comunidad del ecosistema, son los seres vivos o el componente biótico del ecosistema. Ahí está, ¿no? Ahora mira, ve, tenemos subrayado dos cosas, componente biótico y componente abiótico, ¿no? Mira acá. Ahora tenemos que saber cuál es la diferencia entre biótico y abiótico. ¿Alguien puede responder a eso? ¿Puede levantar su mano? ¿Ningunos van a responder? Bien, entonces por ahí la lectura ya nos van a ayudar. Los componentes, por ejemplo, hay seres que tienen vida y hay seres que no tienen vida. Así lo voy a decir, ¿ya? Y al final tenemos que resolver esto. Los seres que tienen vida significa que están en movimiento y hay seres que no tienen vida. Y mira lo que dice acá. Pero ni los seres abióticos ni los bióticos están quietos. El aire se mueve. ¿El aire es biótico o abiótico? Biótico es aquel que tiene vida. ¿Ya? Otra vez digo, el biótico es aquel que tiene vida. Esto. Componente abiótico.
Tiene vida, muy bien. Y el abiótico es aquel que no tiene vida, pero que es parte de la naturaleza, pero igual se mueve. Es abiótico. El aire es abiótico. El aire se mueve, pero es abiótico. Y las arrastra ¿a quién? A las nubes, mueve aguas, mueve ríos, corren, ¿no? Los ríos corren gracias al aire también, y el suelo se mueve, las rocas ruedan, ¿no? Mira, las rocas, ¿qué son? ¿Bióticos o abióticos? Abiótico. Abióticos, ¿no es cierto? Abióticos. Entonces, y los seres bióticos, Es abiótico. mira, los seres, dice, los seres bióticos se mueven para buscar alimento y reproducirse. Y entre ellos, ¿quiénes están? Entre ellos están Los animales. Así es. Los abióticos que son las serpientes. Están los animales. ¿Quién más está? los abióticos con su hogar. Animales, personas, Seres humanos. personas, así es, personas y plantas, ¿no? Somos ellos los que nos movemos y nos reproducimos, ¿no? Eso es los seres bióticos. Entonces ya tenemos claro qué cosa es un biótico y qué cosa es un abiótico, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí vamos a ver, nosotros el año pasado también hablamos de la cadena alimenticia, ¿ya? Entonces, si observamos el gráfico, ¿ya? Nosotros vamos a tener primero, ¿quiénes están? Los únicos que elaboran sus propios alimentos. Los productores. Sí, los productores. ¿Quiénes son los productores? Los productores. Las flores. Las plantas. Las plantas en general, decimos las plantas, ¿no? Entonces, luego de ellos están los segundos, los consumidores primarios. ¿Quiénes son los consumidores primarios? Los animales pequeñitos. No necesariamente. Los insectos. Son los aquellos que consumen ¿qué cosa? Plantas. Así es. Todos aquellos seres que viven de las plantas se llama consumidor primario, ¿ya? Entonces, se le dice productor a la planta porque es la única que produce sus propios alimentos. Luego, aquellos animales que solo viven comiendo plantas se les llama consumidor primario. Y aquellos que viven comiéndose a los animales que consumen primario, ¿cómo se le dice, Christopher? Se le llama consumidores secundarios. Así es. Aquellos que viven comiendo animales que comen plantas se le dice consumidor secundario. Y aquellos que se comen a esos consumidores secundarios, ¿cómo se le dice? Se les llama consumidores terciarios. Terciarios. Y los últimos, ¿ya? Los últimos... Es el consumidor final. Así es, ahí están viendo ustedes la imagen, ¿no? El consumidor final es aquel que se come animales de consumidores terciarios. Y al final él cumple su ciclo de vida. ¿Y quién se lo termina comiendo? Los descomponedores, los Así hongos y es. las bacterias. Es muy gracioso, a mí me encanta mucho la cadena alimenticia, ¿no? Ahí está la... Pero en vez de poner al águila consumidor final, deberían de poner al humano consumidor final. Ay, sí, nosotros somos bastante carnívoros, no todos estamos comiéndonos. He visto que en la selva se comen bastante gusanitos, un montón de especies de animales, ¿no? Los chinos. También los chinos, ¿no? Que es muy caracterizado por comerse hasta las cosas vivas. Vamos a continuar con la lectura, ¿ya? Dice... ¿Quiénes establecen relaciones entre ellos? Una de estas relaciones representada por las flechas se le llama relación trófica, ¿ya? A todo esto que acabamos de hablar se le dice relación trófica, ¿ya? Ahí está. Que se dan en la cadena alimenticia, que significa quién se alimenta de quién. Esa es la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros
no, los animales no se alimentaran de otros animales? ¿Qué pasaría? El ecosistema fallaría. Lo que pasaría, por ejemplo, si el águila dejara de vivir, la serpiente se podría reproducir rápido. Eso es lo que estaba diciendo también Danilo, ¿no? El ecosistema empezaría a fallar, se empezaría a descontrolar, ¿no? Por eso dice que la cadena alimenticia es tan importante, porque de alguna manera está controlando que no se sobrepoble ninguna de las especies en la Tierra. La única que se ha sobrepoblado, ¿quién es? El humano. El humano, así es el único que se sobrepobla de manera indiscriminada, ¿no? Vamos a continuar. Sí, Christopher. Si se mueren las plantas, ahí sí, adiós vida, todo se muere. Así es. Y eso es algo, se muere Christopher. Y ya las ranas ya no pueden sobrevivir, y después las serpientes no tienen alimento, las águilas no tienen alimento, y todo se muere. ¿Te das cuenta lo importante que es? ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, los saltamontes comen pasto y la rana se come a los saltamontes. La serpiente se come a la rana y el alcohol se come a la serpiente y también a la rana. Finalmente, cuando todos ellos mueren, unos seres se encargan de pudrir sus cadáveres para alimentarse de sus restos, que son los descomponedores. En esta cadena puedes distinguir a los seres vivos como productores, consumidores y descomponedores. Los productores, las plantas. Los consumidores somos todos los animales, ya incluyéndonos los humanos, y los descomponedores son los seres que están acá, los hongos, las bacterias, ¿no? Así pues, el ecosistema, la cadena trófica, tiene por objeto que los seres vivos que la conforman puedan intercambiar materia y energía entre ellos, ¿no? Y en el entorno. Ahí está la importancia otra vez de la planta. Es la segunda importancia que tiene la planta sobre el ecosistema. Ahora, ¿por qué son importantes las plantas? Las plantas tienen una gran importancia en el ecosistema. Entre otras razones destacamos la siguiente. Mira, ahora nos van a dar por qué es importante. La primera, porque forman parte de un ecosistema. Por eso. Ahora, ¿cómo forman parte de un ecosistema? Dice, las plantas, acá está, las plantas presentes en el ecosistema como productores, porque poseen una particularidad, tienen partes verdes, hojas y algunos tallos que son fábrica de alimento para producir materia orgánica, el dióxido de carbono, ¿no? El agua, utilizando la luz solar como fuente de energía. Ahí está. Las plantas en la fotosíntesis también se le almacena energía, ¿no? Eso es lo que hemos visto. En los alimentos que fabrican y desechan el oxígeno también. Ahora, ese material almacenado lo utiliza para construir su cuerpo y la energía y desarrollar funciones. Entonces, en pocas palabras, ya nos está diciendo que al formar parte del ecosistema nos brinda materiales orgánicos, nos brinda junto con la fotosíntesis, ¿no es cierto? Lo que genera las plantas ayuda a almacenar energía, ¿ya? Que nos ayuda a crear alimentos, y eso es importante, ¿no es importante? Porque al final, ¿quién consume a las plantas? ¿Quién consume a las plantas? No somos los seres humanos, no somos los animales. Entonces, tan importante es ese almacenamiento de energía que hace la planta gracias a la fotosíntesis, ¿no? Y eso. Y nosotros, y las plantas utilizan el dióxido que nosotros eliminamos, y todos los animales, y algunas más, algunos otros elementos más, y eso las plantas las están consumiendo, y a cambio nos están dando algo muy beneficioso, ¿no es cierto? Y nosotros no la valoramos, ¿no? No estamos valorando como debe de ser. Bien, ahora, ¿qué más? Dan origen a un ecosistema.
¿Cómo dan origen? ¿Cómo se genera el ecosistema? Solo imaginémonos un espacio abandonado, limpio y húmedo. Suficiente con que la tierra sea húmeda, Christopher. Christopher. Sí, la tierra, pues, si es húmeda, sí puede albergar vida. Así pero cuando es. las plantas mueran, ahí se va a ir reproduciendo más y más. Y cuando van muriendo, más abono va yendo para el suelo. Así es. ¿Se dan cuenta lo importante? ¿Ven esta imagen de acá? Imagínate, este terreno está vacío, ¿ya? Es un desierto. Ya está, podemos decir que es un desierto, pero decide ser húmeda la tierra dado el invierno, las lluvias, la temperatura cambia, todo eso, y de pronto la estación cambió y van generándose hierbas silvestres, ¿sí o no? Crecen hierbas que ni nosotros lo conocemos de repente. Sí, Esas hierbas lo cumplen conocemos su como ciclo, hierbas malas. así es, cumplen su ciclo de haber vivido y caen otra vez al suelo, y este suelo cada vez se va enriqueciendo, ¿no es cierto? Se va descomponiendo, enriqueciendo. Entonces va haciendo que la tierra sea fértil. Y después de mucho tiempo, algo empieza, una magia empieza, ¿no? Las plantas, los árboles, y si es que hay plantas y árboles, hay la visita de animales, de insectos, y todas se van albergando en ella. Y pronto vamos a empezar a ver árboles de cientos y cientos de años, que son los bosques. Recuerda que un bosque no se da de un año, no se da de 2 años, se da de cientos de años de evolución, ¿no es cierto?, de crecimiento. Mira, entonces dice, así empiezan las plantas silvestres. Después de mucho tiempo van a empezar a crecer árboles, van a crecer pinos, ¿no es cierto?, coníferos como el pino, y tras muchos tiempos esto se va haciendo un hermoso y robusto bosque. David, dime, hijo. ¿Habrá lugar para vivir ahí? Seguro que sí, claro. Nosotros los seres humanos nos hemos adaptado a todo tipo de clima, todo tipo de suelo. No hay lugar en el planeta que no hayamos dejado de vivir, ¿no? Ahora nos vamos a la Antártida, a todo sitio estamos. Ahora, la pregunta es, ¿todo esto demorará un año? Christopher. Tardará cientos de años. Muy porque bien. Desde lo que el sistema más desierto crece poquito, hasta llegar a ser un gran ecosistema, tarda cientos de años. Brigitte, ¿estás de acuerdo que demora cientos de años? Sí, ¿no es cierto? Acá dice, tarda cientos de años. Acá está, cientos de años. Dice, después de esta primera sucesión, ya de lo que ha pasado todo esto, las plantas crecen y se reproducen a más cantidad, ¿no?, de materia vegetal. Allí pueden, dice, haber con pocos consumidores porque no hay todavía mucha comida. Pero cuando el ecosistema llegue al máximo de su crecimiento, el clímax del ecosistema, recién podrá haber más consumidores. Entonces, poco a poco van llegando los consumidores. El ecosistema puede perderse por diversas causas. Mira, ¿por qué se pierde un ecosistema? Acá nos está diciendo, eso me interesa mucho. Por el clima. Ya, ahorita vamos a ver. David, ¿por qué se pierde un ecosistema? Acá dice, mira, acá nos dice algo. ¿Qué nos dice? Por el hábitat, Miss. No, acá yo estoy resaltando. Por el hielo y el fuego. Sí. Por el hielo y el fuego. El ecosistema se pierde, uno por el hielo y otro por el fuego. Ahora, por eso es que ustedes ven en los polos, en el polo sur y en el polo norte de las Antártidas, no hay plantas en el hielo. Y el fuego es cuando se dan los incendios forestales. El exceso de consumidores, también dice la lectura, ya, etcétera. También por el exceso de consumidores, ¿no? También se puede perder. O sea, hay 3 motivos más. Acá el tercer motivo
es el exceso de consumidores. En este caso, por ejemplo, seríamos los seres humanos, ¿no? Que estamos a veces quemando o desapareciendo el ecosistema, ¿no? Somos uno de los consumidores. Después de mucho tiempo en una nueva sucesión puede llegar nuevamente al clímax y volver a perderse, ¿no? También eso sucede, ¿no? El ecosistema entonces no es estable todo el tiempo, va y viene. Las plantas son las primeras en presentarse. Siempre va a ser esto, ¿no? Dentro de un ecosistema, cuando se empieza a formar, son las plantas las primeras en presentarse. Al principio, los ecosistemas siempre son simples, pero crecen a medida que van llegando otros organismos, ¿no? Como otros seres vivos, ¿no? Al crecer la cantidad de plantas y haber más diversidad, crece el almacenamiento de comida, aumenta la diversidad de especies también, ¿no? Entonces, qué importante es tener plantas, ¿no? Porque de ella vienen otro y se va formando ecosistemas. Dice, después de un tiempo el crecimiento del ecosistema se detiene. Christopher. ¿Podría mover su imagen porque no se ve la parte de abajo un poco? ¿Cuál? Ah, ¿esta de acá? Por favor, Miss. ¿Eso está bien ahí? No, la imagen de usted, pues aparece una imagencita abajo que no deja ver parte. ¿Así? ¿No estás viendo la lectura? Bueno, una parte no se ve. Ya, ahorita vamos a moverlo, ¿ya? Voy a continuar con la lectura. Dice, luego el ecosistema puede variar, pero muy poco. Los seres que mueren son reemplazados por otros. Ahí está. Los seres que mueren son reemplazados por otros del mismo tipo. Y así, en ese estado de inmovilidad, el ecosistema mantiene su equilibrio, ¿no? Y eso es la cadena alimenticia. Ahí está. A ver, vamos a ver, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Christopher, ahí, ¿cómo va? Sí, ahí está bien, Miss. Muy bien. Entonces ya nos hemos dado cuenta, otra razón también dice que el ecosistema depende de las plantas, y eso es totalmente cierto. Por eso es que cuando nosotros estamos siempre trabajando y a pesar de estar en forma remota, nosotros hemos implementado nuestro espacio de vida, ¿no es cierto? Las plantas son importantes por otras razones. ¿Cuáles son las otras razones? La primera, han cambiado la composición de la atmósfera terrestre. Eso es importante, gracias al oxígeno, ¿no es cierto? Hace millones de años no había oxígeno, pero sí abundante CO2, puro dióxido de carbono y agua. Christopher. Sí, Miss, antes yo he visto un video que decía que antes la atmósfera estaba llena de dióxido de carbono. Ya. Bien, gracias, Christopher. Dice que fue formado por un tipo de piedra, pero ya no me acuerdo su nombre. Excelente, entonces vamos a tener que indagar un poquito más, ¿ya? Entonces, gracias a las plantas, ¿ya? Que antes eran muy simples, pero de gran tamaño, como es el caso de los helechos arbóreos, ¿ya? Dice, ocurrió entonces que al producir sus alimentos mediante la fotosíntesis, las plantas desechaban oxígeno, ¿ya? Desechaban oxígeno al ambiente. De este modo, poco a poco, la cantidad de oxígeno fue creciendo hasta ser posible que se pueda respirar y los animales puedan vivir. Y de ahí dice, entonces, en la naturaleza, hace millones de años, lo primero que apareció fueron las plantas, unas plantas silvestres que ellas ya empezaron a generar oxígeno en el ambiente porque nadie podía vivir todavía. Entonces, poco a poco, esa cantidad de oxígeno fue creciendo y eso nos ayudó a que ya se pueda respirar y los animales puedan vivir. La segunda, dice, porque la vida en la tierra depende de ellas. Los humanos, al igual que el resto de animales, nos alimentamos de planta y de ella depende nuestra existencia.
Nosotros comemos todo lo que produce los vegetales. Veamos, a ver por qué. ¿Por qué decimos eso? Dice, primero, comen los herbívoros, ¿no es cierto? Todos aquellos que comen puras plantas. Ellos incorporan en su cuerpo alimentado, dice, elaborado de plantas. Por ejemplo, el conejo se come la zanahoria, a la larva del cangrejo comen pequeños organismos vegetales que flotan en el agua. Los herbívoros son devorados por carnívoros y los carnívoros se comen unos a otros. Al conejo se lo come el zorro y a este le devora el lobo. En el mar también las larvas de los cangrejos son devorados por sardinas y los atunes se alimentan de sardinas. También hay dentro del mar una cadena, ¿no es cierto? Los pequeños microorganismos que se alimentan de vegetación del mar, de las plantas del mar, y aquellos peces que se alimentan de esos pequeños microorganismos y otros peces más grandes que así se alimentan de otros peces. Dime, Christopher. Aquellos pececitos que se alimentan de esos alimentos microscópicos. Así es. El alimento microscópico se llama plancton. Así es, así se llama, plancton, fitoplancton y así, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Así pues, cuando los humanos comemos carne de algún animal, este procede de un animal que se ha alimentado de hierba. Y cuando comemos alimentos vegetales, estos han sido producidos directamente de las plantas, ¿no? Entonces, acá está nuestra referencia bibliográfica. Esto aparece en la plataforma Aprendo en Casa, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Ahí está, vamos a resolver. Los componentes abióticos. ¿Quiénes son los componentes abióticos? Los componentes abióticos son el agua. Muy bien. ¿Alguien, pueden opinar? Levante su mano el que tiene una idea, ¿ya? Agua, ¿qué más? Aire. Aire. Muy bien, aire. Y también arena. Ya, eso le vamos a poner como suelo, ¿ya? ¿Qué te parece? Ya está. Esos son los componentes abióticos: agua, aire, suelo y temperatura. Los seres bióticos. Los seres bióticos. Los árboles. Muy bien. ¿Y los árboles qué representan? Las plantas, Muy bien. Plantas. ¿Qué más? Los seres vivos. Sí, seres vivos, como los seres Montaña. vivos. Seres vivos ya está dentro de todo, ¿no? Seres vivos significa plantas, animales y... Los humanos. Así es. Entonces, seres vivos está excelente. Seres vivos. Y acá vamos a considerar a los tres, ¿no es cierto? A las plantas, a los animales y a las personas, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ya está, ahí está. Sí. Ahora, ¿quiénes son los productores? Los productores. A ver, Danilo, no sé, te estás levantando la mano, Danilo, te cedo la palabra. Las plantas, Los productores son las plantas, muy bien. ¿Alguien más quiere adicionar, Christopher? Las plantas. Uh-huh. Y también no sé cómo decirlo, pero podrían ser las abejas porque ayudan a reproducir las plantas. A polinizar. Sí, Ajá. Entonces ellos, vamos, tenemos dentro de los consumidores, tenemos primarios. Luego de los primarios, ¿quién sigue? Los secundarios. Ya. Luego de los secundarios. Terciarios. Muy bien. Acá no me va a alcanzar la palabra secundarios, que me tendré que pasar, me disculpan. Secundario, terciario. ¿Y qué más? Y consumidor final. ¿Y a quién es el consumidor final?
El halcón, Miss. El halcón. Los animales grandes. Muy bien, entonces voy a poner consumidor final, la C de consumidor y acá final, ¿ya? Los animales carnívoros, recontra carnívoros, ¿no? Ahí está. Aunque Descomponedores, ¿quiénes serán descomponedores? Las bacterias. Muy bien, hongos y Bacterias. así es. Bacterias. Ustedes van a poner un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, primarios, ¿como quién sería primarios? Mis. Las plantas. No, Mis. ¿sí? los saltamontes. Ya está, los saltamontes según el ejemplo, ¿sí o no? Hongos y bacterias está. Acá pondría saltamonte. ¿Quién más se come las plantas? Los gusanos. Los herbívoros. Así es. Tú vas a ir completando, ¿ya? Los humanos. Ah, también los humanos, ¿no? Ahora dice, las plantas son importantes porque son fábrica de ¿qué? Son fábricas de oxígeno, Miss. Ya está. ¿Solamente de oxígeno? O2, Miss. Ya, O2 nomás le pongo, ya está, quería escribir. O2. Para ahorrar espacio. Ya está. Oxígeno y ¿qué más? Y alimentos. Alimentos, así es. Las dos cosas fabrica él, ¿no? Para beneficio de los demás. Así es. Alimento. Ya está. Ahora, ¿da origen a qué? Las plantas dan origen a qué? A la vida. A la vida. Qué importante, da origen a la vida. La vida en el ecosistema depende de ellas. ¿Debido a qué depende de ellas? Depende de ellas porque si no hay plantas, no hay oxígeno. Pero ¿debido a qué depende de ellas? ¿Debido a qué? Porque hay ecosistemas. No. Porque en Debido ellas, al oxígeno. en ellas alberga vida. Ya depende de ellas porque alberga Vida. Y sin plantas, no hay vida. ya, eso está bien. Alberga vida. ¿Y qué más? Y por ahí dijo Fiorella algo. Fiorella, ¿qué dijiste? El oxígeno. Ah, porque brinda oxígeno, ¿a eso te refieres? Sí, Miss. Muy bien. Entonces ahí está. Algo que estoy en duda. ¿Alberga es con B o V, Christopher? Porque estoy en duda. Con B. ¿Con B? Es con B. Con B, Miss. ¿Estoy bien entonces? Porque siento dudas. Sí, es con B. ¿Está bien entonces? Ni modo que Muy va a ser bien. con V. Sí, que a veces siempre es importante consultar. Ahora sí, nuestra respuesta científica. Yo creo, para la primera pregunta, ¿por qué son importantes las plantas para el ecosistema? Yo creo que las plantas son importantes para el ecosistema porque, ¿responde alguien? Científicamente. Porque nos brindan oxígeno. Christopher levantó la mano. Miss, porque nos brinda O2, apoyo la información de mi compañera Fiorella, porque nos brinda oxígeno o O2. Y también nos brinda alimento, medicina, madera. Nos brinda oxígeno, Medicina, Alimento. medicina, alimento. Miss, nos brindan cobijo. Muy bien. Miss, también nos brindan combustible y fibra. Alberga seres vivos. Abrigo, Miss. Seres vivos. Abrigo. Abrigo. ¿Qué más? Por ahí me dijeron combustible. Y fibra. Muy bien. Combustible y fibra. Madera. Combustible, fibra. Miss, combustibles podríamos, en vez de combustible, podríamos poner desechos tóxicos.
ya, madera. ¿Qué más? De lo que hemos leído podrían poner algo sobre, por ejemplo, el ecosistema. Yo creo que, mira nuestra pregunta, dice, yo creo que las plantas son importantes en el ecosistema. En el ecosistema, ya, alimento está bien, O2 está bien, pero para el ecosistema tiene que ver algo la medicina, creo que este es el beneficio más para el humano. ¿Qué opinan? Ahora, podemos cambiarlo por podríamos cambiar. Madera es para los humanos también. Combustible también es para los humanos. Medicina, madera, eso ya es lo que albergar seres vivos está bien. Eso está excelente. Entonces, fibra tampoco no nos ayuda a la respuesta. Entonces, continuamos. Madera menos. Ahí está. Entonces, tenemos que replantear nuestra clase, ¿no es cierto? Nuestra respuesta. A ver, decimos, nos brinda oxígeno, alimento, ¿ya? Alimento. Alberga seres vivos. ¿Qué más? Refugio también, refugio. Ese es albergar. Refugiar es albergar. Alberga seres vivos. ¿Qué más? ¿Qué hace en las plantas cuando todavía de repente no hay ecosistema? ¿Genera oxígeno? No. Genera... humus o abono. No, genera un nuevo ecosistema. ¿Ya? Cuando no hay, por ejemplo, un lugar donde no hay nada, hay humedad, empieza a salir plantas, ¿sí o no? Plantas silvestres. Y eso está dando pie a que dé un nuevo ecosistema. Así es, eso es lo que hemos leído, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos leído. Ahora sí, genera un nuevo ecosistema. Pero, pones ahí, hay 2 razones o 3, pero hay razones por las que desaparecen los ecosistemas. Por el fuego y el hielo. Así es, 3, en realidad son 3. También la deforestación. Desaparecen, ¿no? Es el hielo. Fuego. Así es. Hielo, fuego y también la sobrepoblación de consumidores. Así es, hielo, fuego y sobrepoblación. Así es, esas 3 razones. Y ustedes pueden poner más ideas todavía, ya repasando una vez más su lectura. Y el final. Y en la siguiente pregunta dice, yo creo que las plantas son importantes para los seres vivos. ¿Por qué son importantes? Ahora sí, dice para los seres vivos. Y entonces tú vas a poner ahí... Nos brinda O2, medicina, madera, fibra, combustible, abrigo. Ya está. Christopher, dejamos a que tus compañeros también participen. Sería muy bueno. Fiorella, te escucho. Nos brinda combustible, fibra, madera, alimento, medicina. Wow, entonces todas esas respuestas tú las... Abrigo también, ¿no es cierto? Entonces toda esa respuesta, como ya ustedes lo están haciendo mucho más claro, lo van a hacer, ¿ya? Continuamos. Mira, ¿ves? Aquí está el criterio de confiabilidad. Esto de acá lo van a llenar según las estrategias de Aprendo en Casa. Christopher, dime. Bien. Sí, esta información ahora yo les voy a enviar en el grupo WhatsApp, ¿sí? Y ahí lo van a llenar. Ahora sí, ahora, ¿cuál es la meta? Mira, la meta es que tú expliques, ¿ya? Todo lo que has entendido con respecto a la lectura y lo que hemos analizado el día de hoy, ¿ya? Luego respondas estas preguntas de acá en tu cuaderno, poniendo el tema, la fecha,
también con respecto a esta investigación, ¿ya? Y eso sería nuestro trabajo del día. No se olviden que ese es nuestro real trabajo, ¿ya? Muchas gracias por participar. Gracias Christopher, Ariana, Danilo, Leonardo, Fiorella, Brigitte, Marta, ¿ya? Fiorella también. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, Miss. Chao. Gracias, Kennedy. Chao, Qué guapos están los chicos. Chao, Kennedy. Chao, chicos. Miss.